Miguel Ángel Morales. Decía el secretario general de Cultura que la cultura es accesible a una cultura. Y yo añado que la cultura es reivindicativa también. Y yo quiero empezar mi breve intervención acordándome de un genocidio sin sentido que está ocurriendo no tan lejos de aquí, a 3 horas de avión, ¿no? Es terrible. Me pongo en el lugar de madres y padres, de niños y niñas que están muriendo sin ningún sentido en Gaza, ¿no? Cualquier evento en el que estemos presentes, pero fundamentalmente en el ámbito de la cultura, debemos acordarnos de esa injusticia absoluta, de esa complicidad y ese silencio cómplice de tantísima gente en el mundo, ¿no? Bueno, yo como presidente de Educación creo que si la educación tiene algún sentido es apoyar, financiar e invertir en todo, en las infraestructuras, en los servicios básicos, pero en la cultura también. Yo soy de los convencidos de que la cultura no solamente es un desarrollo fundamental para la personalidad, para el humanismo, para la gente, ¿no? Es también un motor económico para esta provincia impresionante. Y que haya gente como tú, que se complique su vida personal o la demás gente, con más compañeros y compañeras, para hacer algo único en esta provincia, hay que dejar la educación. Y además este año, en esa interconexión que va a haber entre los pueblos de la Vera. La Vera por sí es atractivo, es una marca con una importancia no solamente en Extremadura, en España. La Vera es un sitio con un dinamismo económico impresionante. Y por tanto, eventos como este en el ámbito cultural es necesario que las administraciones estemos de acuerdo para invertir. Y no digo para pagar, para invertir, porque esto va en beneficio de todos los ciudadanos. Y por tanto, es un ejemplo también de colaboración, lo decía el presidente de la Mancomunidad. Ahora que estamos acostumbrados, y lo digo siempre y me repito a este lodazal asqueroso que hay en la política de este país. Que haya alcaldes, alcaldesas, gente comprometida con su tierra, haciendo política con mayúscula en beneficio de los ciudadanos, esto tiene un par de meses. Y la colaboración de alcaldes, alcaldesas, de concejales, concejales, de voluntarios, de gente que cree en la tierra, que cree en el progreso, que cree en la cultura, que cree en la paz, que cree en la confraternización, que cree en el respeto a cada uno, que piense, que rece, que se case como le da la gana, en el respeto a todos, eso tiene una dimensión. Y la colaboración entre las administraciones es fundamental. En una tierra, que lo decía el secretario general, como la nuestra, evidentemente rural. Y por eso la administración va a estar, no este año y en el futuro. Y yo te emplazo a ti como responsable a que tiene que ser y tenemos que seguir apostando y sumando y aumentando la cantidad de cultura. Y en esta, evidentemente, yo me quedé sorprendido de la aceptación y de la gente. El año que viene tenemos que hacerlo. Esto, Fermín, querido alcalde, es maravilloso porque representa la identidad de un pueblo. Lo de Cobazo es una fiesta de una identidad terrible, que lo viven los hombres y las mujeres de Jarandilla, ¿no? Pero esto se merece que haya muchísima más gente, que haya posibilidades y que aquí venga todo el mundo a ver algo tan importante. Y luego, muy importante también, y yo también lo digo, ¿no? La necesidad de que los medios de comunicación se hagan esto. Porque la noticia no son solo lo que pasa en Cáceres, en Badajoz, en Plasencia, en Madrid o en Barcelona. Esto es una noticia. Y aquí hacemos España. Y esta España nuestra, esta España rural, es fundamental para el desarrollo del país. Y por tanto, este tipo de eventos en el ámbito cultural y este tipo de implicación de tantísima gente en el ámbito público y en el ámbito privado tienen que difundirse a los 4 vientos. En los medios públicos y en los medios privados. Porque esto es una noticia muy relevante e interesante. Mucho más que si un partido dice una cosa y el otro dice otra cosa. Porque la política la entiendo yo como un instrumento, como una herramienta que tenemos, los que nos dedicamos voluntariamente a ella, tenemos que estar enfocados al desarrollo de las personas, hacer cada día las condiciones de vida mucho mejores. Y por tanto, si estamos en política, estamos voluntariamente, tampoco tenemos derecho a poner ninguna medalla. Porque esto es fruto del trabajo de tantísima gente.
Sí que yo soy presidente de la Diputación, pero estoy voluntario, nadie le digo a nadie. Y por tanto, el dinero que gestionamos es el dinero de los ciudadanos, es el dinero de los impuestos. Y eso hay que repartirlo, hay que reinvertirlo en acontecimientos como este. Esta feria de cine, esta fiesta de la cultura, esta fiesta reivindicativa y esta fiesta de confraternización de todos los veranos y de toda la verata de todos. A mí me encanta, además, que haya una línea de autobuses para que aquellos que no tengan posibilidades o que alguno, después de ver una película, se pueda tomar una cerveza y no tenga el peligro de que la policía o la Guardia Civil, con toda la razón, pues le paren. Es muy importante. Y además contribuimos a invertir también a una empresa de autobuses. Yo creo que es maravilloso. Yo quiero felicitarte a ti. Yo siempre digo que las cosas no son de una persona. La persona tiene la impronta, tiene esa idea, siempre hay gente buena, pero si no tiene un equipo que te acompañe, no somos nadie, ¿no? Por eso lo decía también el secretario general, sigue reivindicando, sigue pidiendo inversión. Desde luego vas a encontrar un aliado en la Diputación Provincial. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.